espiritualidad de los primeros cristianos. Sabéis que el elemento primordial siempre del cristianismo ha sido pues el amor, el amor. Intentaban amar a todos. Eran comunidades muy pequeñas, especialmente los más necesitados. Y vamos a ver a lo largo de esta relación cómo se va plasmando el mensaje del Nuevo Testamento en la espiritualidad de esta iglesia que está comenzando, primitiva. Así podremos comprender un poco pues, cuál es el estilo de vida de las primeras comunidades cristianas. Lo primero es, en la comunidad cristiana, que la diferencia de los judíos es la fe en Dios Trinidad. Y es que los cristianos concebimos a Dios como tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que tienen una misma naturaleza divina, pero distinta persona humana, como Jesús. Los cristianos creemos que nuestro fundador Jesús fue el Mesías que los judíos estaban esperando por siglos. Él es el Salvador y Él es ante todo el Hijo de Dios, aquel que por amor murió en la cruz y resucitó, trazando el camino de la redención y de la vida eterna. Jesús resucitado, según nuestra fe, pues está ahora sentado junto al Padre, dirigiendo el universo, velando por nosotros, cuidando a cada uno de nosotros. Pero lo hace siempre respetando la libertad con que su Padre nos ha creado. La imagen que Jesús nos transmite de Dios tiene unas diferencias importantes con la que tenían los judíos de su época. Si para ellos Dios se mostraba como un monarca celestial, Señor de los ejércitos, y sobre todo como la ley que indica buen camino, Jesús es diferente. Jesús nos dice que Dios es nuestro Padre, que tiene un corazón lleno de amor, dispuesto siempre a perdonar a todo aquel que vuelve a su lado. El hijo pródigo, recordáis bien, María Magdalena, tanta gente que perdonó a Jesús. Y sabemos que tras ascender a los cielos, Jesús resucitado, pues se sienta junto a su Padre y ambos, el Padre y el Hijo, nos envían al Espíritu Santo. ¿Para qué? Pues para que ayude a cada cristiano en particular y a la iglesia en su conjunto a seguir el camino de la buena noticia, del Evangelio. Esto lo muestra muy bien pues, el libro de los Hechos de los Apóstoles que escribió Lucas, como el cuarto Evangelio. Tercer Evangelio. ¿Cómo fue la experiencia mística de estos primeros cristianos? La palabra o el término místico se puede hacer referencia a toda la vida espiritual en general, pero concretamente se refiere más bien a una intensa y profunda experiencia de Dios. Y cuando una persona escribe sobre su propia experiencia mística, entonces se considera un autor místico. Santa Teresa, San Juan de la Cruz, tantos santos que de la Iglesia han tenido esa experiencia mística. Pues bien, el primer autor místico del cristianismo, ¿quién es? Pues San Pablo, no solo por la expresión que nos hemos leído muchas veces, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, sino también en palabras como él dice en la segunda carta de los Corintios, dice, sé de un hombre, se refiere a un hombre en Cristo, el cual hace 14 años, si en cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que este hombre, en cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre no puede pronunciar. Otro místico, pues es, cuando habla del Apocalipsis, San Juan Evangelista, pues nos habla de muchas de estas arrebatos místicos que él tuvo y que escribió luego después en el libro. San Pablo y otros muchos autores nos muestran que el Espíritu de Dios busca tener contacto íntimo con cada uno de nosotros y quiere otorgarnos sus dones para ayudarnos a vivir coherentemente nuestra fe y a predicar valientemente el Evangelio. Gracias a aquellos que desde comienzos del cristianismo se han dejado conducir dócilmente por el Espíritu Santo, el reino de Dios se hace presente en medio de este mundo, como una primicia de lo que será el final de los tiempos. Y es que el Espíritu es ante todo amor.
el amor divino que brota en el corazón humano y que le acoge con humildad y mansedumbre. Y desde ahí pues se va experimentando la vida cotidiana. O sea, el amor que nosotros tenemos viene de Dios, ¿verdad? Y nos hace humildes, nos da esa mansedumbre para que podamos ser de esta capacidad de servicio también a los demás. Ahora, hay algo interesante en los primeros cristianos y que aparece mucho en las cartas y en el Evangelio es cómo esperaban la segunda venida de Cristo. Jesús predicó el establecimiento aquí, en esta vida, del inicio, en germen, del reino de Dios. Un reino que alcanzará plenitud cuando Jesús resucitado regrese en su segunda venida, marcando el final de los tiempos. Siguiendo sus palabras, los primeros cristianos creían firmemente en esa segunda venida y que estaba muy cerca y podía ocurrir en cualquier momento y en el tiempo presente para ellos. Así se lo cuenta San Pablo a los tesalonicenses hacia el año 51, o sea, muy cerca de la resurrección de Cristo y la ascensión. Dice Pablo, tesalonicenses, capítulo 5, nosotros, los que vivamos, los que queremos la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo. Y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que queremos, también seremos arrebatados en nubes y junto con ellos al encuentro del Señor en los ángeles, en los aires. Así estaremos para siempre con el Señor, consolados mutuamente con estas palabras. Hay algo interesante en San Pablo, que eso es diferente y hay un cambio. En lo que se refiere al tiempo y al momento, hermanos, no tenéis necesidad que os escriban. Vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor ha de venir como un ladrón en la noche. O sea, una cosa es clarísima, que va a sorprender en la venida del Señor. Esta palabra de Pablo a los tesalonicenses pues marcó profundamente la vida de los primeros cristianos. Pero a medida que fue pasando el tiempo, eran conscientes y veían que no llegaba esta anhelada segunda venida, pues estos cristianos se fueron situando mentalmente en un futuro cada vez más difuso y cada vez más lejano. Vemos lo que se dice a este respecto en la segunda carta de Pablo, de Pedro. Pedro ya es más, tiene otra perspectiva, está ya en el siglo, al inicio del siglo segundo. Ya habían pasado 70 años de la ascensión del Señor. Pablo era como 20 años, ahora Pedro es más tarde. Dice así, más os advierto una cosa que no podéis ignorar, queridos, que ante el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No se retrasa el Señor en el cumplimiento de su promesa como algunos suponen, sino que usa de paciencia con vosotros, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen a la conversión. El día del Señor llegará como un ladrón. En aquel día los cielos, con ruido ensordecedor, se desharán, los cielos abrasados se disolverán, y la tierra y cuanto en ella se consumirán. Aquí hay algo interesante. Como vemos, el autor de la carta de San Pedro sigue insistiendo en que Jesús regresará en cualquier momento, pero ya no habla de inmediatez, sino de tener paciencia. ¿eh? También nosotros deberíamos esperar con un corazón paciente y vigilante a que un buen día Jesús regrese para establecer definitivamente su reino. Pero ciertamente hay una diferencia muy importante entre la espiritualidad de la inmediatez que se vivía en los primeros años y la espiritualidad de la paciencia que vivimos ahora. Pues no es lo mismo vivir a la espera inminente, la venida del Señor Jesús, que pensar que esto sucederá algún día, no se sabe cuándo. Hay, por ejemplo, los adventistas están siempre pendientes de que el Señor está llegando.
Es verdad, pero ellos están viviendo solo como esa verdad. Descuidan otras. Descuidan otras. La inmediatez nos ayuda mucho. Esto es clave. Esto de la inmediatez. A estar siempre preparados. A esperar a Jesús. A acogerle en nuestro corazón. Y a dar incluso nuestra vida por él. Estamos estos días viendo a San Esteban, el primer mártir, cómo dio su vida por Cristo. Por eso, pasado el tiempo, para que el pueblo estuviera vigilante, hubo autores cristianos que, en cierto modo, reemplazaron la espera del fin del mundo para la reflexión sobre nuestra propia muerte. Pues esta también puede acontecer en cualquier momento, pero la sentimos mentalmente mucho más próxima, más que la venida del Señor. Otra característica de estas primeras comunidades en su espiritualidad era el amor fraterno. O sea, ya hemos hablado, la inmediatez de la venida del Señor o la paciencia cuando llegue. Lo primero era el amor, el amor. Ahora se especifica el amor fraterno. Acabo de decirles que el amor es el elemento importante y más significativo de la espiritualidad de los primeros cristianos. Era lo que los mantenía unidos en este mundo. Lo escuchamos en los Hechos de los Apóstoles, que luego toma San Agustín. La multitud de los creyentes vivía en un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba solo sus bienes, sino que todo lo tenían en común. Y el amor no lo sentían solo entre ellos, la comunidad cristiana, sino que intentaban amar a todos, principalmente a los más necesitados. De ahí que la Iglesia haya creado desde sus inicios mecanismos o instituciones de ayuda social. Mirad, es importante tener en cuenta que en aquellos primeros siglos estaba la Iglesia prohibida, el cristianismo estaba prohibido en el imperio y por tanto no tenían instituciones que mantener. No existían iglesias, templos, no existían obispados, no existían conventos, no existían seminarios, no existían residencias para ancianos, para jóvenes. Ello supone que no tenían muchos gastos estructurales o institucionales. Esto permitía que una gran proporción de lo que compartían los cristianos se diese en limosna, lo que los fieles más entregaban, que eran más generosos, se utilizaban para ayudar a los pobres. ¿Qué importancia tienen los pobres para los cristianos? Fijaros, y esto hay textos que lo atestiguan, ¿eh? En algunas ciudades eran famosas las largas colas de indigentes como la que hacen hoy para inscribirse en ¿cómo se llama? Lo que llaman ellos, nacionalización o residencia, ¿verdad? Las colas esas, pues había colas donde vivían los cristianos para que les diesen algo, especialmente comida, especialmente a casa del obispo o del diácono, que era encargado de la labor asistencial. Pensemos bien que en aquella época nadie se ocupaba de los pobres, ni el imperio, para que los necesitados eran un estorbo, ni para los ricos, que preferían hacer donaciones para el bien de la ciudad y así pues que su fama se extendiese. Ayudar a los pobres era, fijaros bien, considerado por muchos como un despilfarro, incluso una forma de fomentar la holgazanería. Esto también lo tenemos ahora, ¿eh? Estas ideas a veces le da a uno no sé qué. Un modo muy común de socorrer a los menos afortunados de la iglesia era celebrar comidas comunitarias, en las que los más pudientes aportaban comida de sobra para que otros se pudiesen llevar a sus casas. Se trata de los agapés, el banquete. La palabra agape significa el amor caritativo que brota por obra del Espíritu Santo. Es el amor en su grado más elevado. Otra característica fundamental de los cristianos, de su espiritualidad, practicaban generosamente la hospitalidad. Cuando un miembro de la iglesia viajaba a otra ciudad, sabía que podía hospedarse gratuitamente en casa de otro cristiano. El amor, fijaros bien, el amor también se expresaba a los esclavos.
por motivos culturales, pues la Iglesia no se opuso a la esclavitud, pero exigía que a estos se les tratase como hermanos. Y a los muchos cristianos que eran esclavos se les animaba a respetar y obedecer a sus dueños. Tenemos un buen ejemplo en la carta de San Pablo a su amigo Filemón, en que le anima a recoger a Onésimo, que era un esclavo que se había escapado, y Pablo dice que vuelva a él. Mira lo que le dice en la carta a los filipenses, que lo recibas no como esclavo, sino con algo mejor que un esclavo, como un hermano querido, que siéndolo mucho para mí, cuánto más lo será para ti, no solo como amo, sino también como el Señor. Por tanto, si me tienes como algo unido a ti, acógele como a mí mismo. Este es el pensamiento de lo que significaba la esclavitud en esos tiempos, que culturalmente era parte de Roma, Atenas, pues una tercera parte eran libres, las dos terceras partes eran esclavos o siervos, ¿eh? Todo esto era un gran testimonio para los paganos, pues vean que la religión cristiana ofrecía una evidencia espiritual real y auténtica. No era una mera creencia ritual, como pasaba con otras religiones paganas, o no era un simple modo de vida al estilo de los epicúreos o de los estoicos, dado que en lo más profundo toda persona siento una gran necesidad de amar y ser amada al contemplar cómo se amaban los cristianos, los paganos. Se sentían muy interpelados y poco a poco muchos se fueron convirtiendo a esta nueva y auténtica religión que era el cristianismo. ¿Mm? De hecho, en Antioquía de Siria, que pertenece ahora a Turquía, que se destruyó con el último terremoto, pues fue donde dice Ignacio que se les comenzó a llamar cristianos. ¿Y cuál era la clave de los cristianos? Que les admiraba, ved cómo se aman. Que van impresionados, ved cómo se aman. Ahora, ¿cómo era la familia y la mística de los matrimonios, de los esposos? La comunidad que forma la familia es la base sobre lo que se apoya la comunidad eclesial. Por eso los misioneros cristianos intentaban, y todavía lo intentan, convertir a familias enteras. En aquellos primeros siglos, estas eran también muy importantes para la iglesia. ¿Por qué? Pues porque cedían sus casas para celebrar en ellas la Eucaristía, los ágapes, la comunión, la comida, o cualquier otro acto comunitario. Por eso aquella iglesia primitiva pues era una iglesia doméstica, familiar. Dado el valor que tiene el amor entre padres e hijos, la Iglesia siempre se opuso rotundamente a que se practicasen abortos o a que se abandonase a los niños huérfanos o no deseados, que es lo que se hacía. Eso ya en China, por ejemplo, comunista, ahora no, pues tanto cuenta el problema que tiene. A las niñas las tiraban, las mataban o las tiraban incluso en la calle, solo querían tener varones. Hace unos años se dieron cuenta que había un problema bien grave en China, que era la falta de mujeres, porque había muchos más hombres que mujeres. La iglesia, desde siempre, ¿verdad? Pues superaba a esta sociedad grecorromana, que Esparta, a cualquier niño que hacía algún defecto, lo mataban, o sea, lo exterminaban en Grecia. Y lo mismo en Roma y todo esto. El sumo cuidado que se tenía en la crianza de los niños era uno de los factores que ayudó al rápido aumento del número de los cristianos. Esto me recuerda un poco a la conquista de los musulmanes aquí en España, que tienen muchos hijos, los cristianos pocos, y se están multiplicando y van dentro de poco es la gran conquista de Europa, de los musulmanes, sin necesidad de guerras, ni de ataques, ni nada por el estilo. ¿Qué es el amor esponsal en estos primer siglo de la Iglesia? Era muy valorado el amor entre una mujer y su marido. De hecho, siguiendo las enseñanzas de Jesús, la Iglesia defiende el valor del matrimonio como un vínculo de amor indisoluble entre varón y una mujer. Es el llamado amor esponsal. Es tan importante el amor entre los esposos
que desde muy pronto fue considerado como símbolo del amor más elevado, el que alcanza la unión del alma con Dios. Era signo del amor que el hombre y la mujer debían de tenerse. Quien alcanza este amor, quien alcance este amor, pues siente que esa unión con Dios es ya indisoluble, como el matrimonio cristiano. Se trata de una experiencia de Dios más intensa. El marido ama a su mujer como Cristo ama a la iglesia. La mujer ama al marido como Cristo ama a la iglesia, hasta dar la vida por él, hasta dar la vida por ella. De esta mística, pues ya hablaba el Antiguo Testamento. De hecho, pues la simbología esponsal tiene su origen en los profetas. Muchos místicos cristianos se apoyaron en ella para explicar su experiencia de Dios. Lo hicieron comentando sobre todo el libro bíblico que más desarrolló el amor esponsal. ¿Cuál es el libro que habla más del amor en la Biblia? ¿Recuerdan cuál fue? El amor, Cantar de los Cantares, el que habla, es como que es un libro muy extraño, porque habla del amor hombre-mujer, pero un cuerpo, no solo del alma, pero habla de ese amor total del hombre a la mujer y la mujer al hombre. Después ya Orígenes, en siglo segundo, 1885, San Bernardo Claraval en el siglo XI y San Juan de la Cruz del siglo XVI hablan de este amor del hombre y la mujer como el amor que Dios nos tiene o el amor que el alma tiene que tener con Dios, desposarse con Dios. De hecho, Santa Teresa habla de ese desposorio místico que tuvo con Dios. ¿Cómo vivieron la predicación estos primeros cristianos? La difusión del Evangelio se vivía como una experiencia espiritual, pues aquellos primeros cristianos predicaban sintiendo que el Espíritu de Dios les empujaba a hacerlo, que no era por casualidad ni por gusto, no. Dios era el que les enviaba, jugándose muchas veces la vida. Eso han hecho todos los misioneros. Hace poco, miren, en Argelia, donde está el Papa ahora mismo, a tres agustinas las mataron los radicales musulmanes. Hace unos 10 o 12 años creo que fue. Bueno, pues pidieron voluntarios y se ofrecieron como 20 religiosas agustinas a ir a sustituirlas. O sea que no es un capricho el ir a misionar. Se arriesga la vida porque hay que dar a conocer a Jesucristo. También lo hacían por amor caritativo, pues consideraban que no podían quedarse para ellos egoístamente algo tan bueno como era la fe en un Dios Padre, un Jesucristo Salvador y un Espíritu Santo que fortalece y anima la vida del cristiano y de la iglesia. Estos misioneros se sentían movidos interiormente a compartirlo con todos. Este es el principal motivo por el que el cristianismo se extendió tan rápidamente, a pesar de las muchas dificultades que tuvo que superar. Ciertamente, el amor caritativo es imparable, pues tiene su origen en Dios, que es todopoderoso. Ahora, un tema interesante. ¿Cuál es el papel de las mujeres en la predicación? En la tarea de la predicación, las mujeres y los hombres se complementaban muy bien. Dado que las costumbres sociales impedían a las mujeres viajar solas, estas generalmente eran mm, los que llevaban la palabra a otras ciudades, aunque muchas veces lo hacían junto a sus esposas. De hecho, en el Nuevo Testamento aparecen ya varios matrimonios que evangelizaban. Pero dentro de las ciudades eran las mujeres las que llevaban a otras casas, pues la visita de un varón a una casa era visto como un acto oficial, porque el varón era el padre de familias, es decir, el padre de familia, bajo cuyo control se estaban todos los bienes y miembros de la casa, y como tal debía ser recibido, lo cual dificultaba que anunciase la buena noticia. Sin embargo, las mujeres podían visitar normalmente a sus vecinas para pedirle un poco de sal, para charlar en la cocina, y de ahí que aprovechaban para hablar del Evangelio.
Después la vecina se lo anuncia a su marido y a toda la familia. ¿Os dais cuenta lo importante que era la mujer en la predicación? Llegaba el hombre, toda una institución, y no hablan de cosas, de negocios. Pues llegaba la mujer, dame un poquito de sal, mira, yo ahora eh, entraba el evangelio a través de una mujer a otra, y esta mujer se lo predicaba a su marido y a los hijos, y así se fue extendiendo. O sea que la iglesia doméstica en aquella época es vital, y en concreto la predicación de la mujer. Luego vamos a hablar un poquito de las diaconisas, si nos da tiempo, con ello. ¿Cómo oraban los primeros cristianos? San Lucas nos dice que tras la ascensión del Señor a los cielos, sus discípulos se dirigían al templo de Jerusalén a orar. Y esto es bastante lógico porque para los judíos aquel lugar era donde Dios se hacía muy presente, en medio del pueblo. Si un judío quería estar cerca de Dios, acudía al templo. Recordad que Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, pero pronto aparecen cristianos de origen judeo-helenístico, es decir, de la diáspora, que no hablaban el arameo, hablaban griego. Estos cristianos se oponían al rezo en el templo porque lo consideraban como propio de paganos. El mejor ejemplo es San Esteban. Estos días estamos leyendo en la misa todo de San Esteban, ayer y hoy. Cuando le arrestaron los judíos por predicar el Evangelio, fijaos lo que dice Esteban. El Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombre, como dice el profeta. Se basa en el profeta, pero está hablando que no vive en el templo. El cielo es mi trono y la tierra el estado de mis pies, dice el Señor. ¿Qué, qué casa me edificaréis? ¿O cuál será mi lugar de descanso? ¿Es que no ha hecho mi mando todas estas cosas? Duros de servir, incircuncisos de corazón y de oído, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Por decir esto, San Esteban fue apedreado hasta la muerte. Es curioso porque San Lucas trata el paralelismo de la muerte de Cristo y la de Esteban. Primero, los dos por predicar en el templo y fuera del templo. Mueren por traiciones o por gente que hace falsos testimonios. Son también, los dos mueren fuera de la ciudad. Los dos mueren perdonando a sus enemigos. ¿Eh? Y los dos confían en el Padre. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, veo los cielos abiertos. O sea que el martirio de San Esteban y el martirio de Jesucristo, San Lucas hace una semejanza. Por decir, un poco más adelante, veremos cómo el autor de los Hebreos nos habla sobre este sentido profundo que tiene este paso del antiguo culto judío al nuevo culto cristiano. Por otra parte, cuando San Pablo habla de la presencia de Dios en el mundo, nunca hace referencia al templo, sino a la persona. ¿No sabéis que sois santuarios de Dios y que el Espíritu Santo habita en vosotros? Sois templos del Espíritu Santo. Y en este contexto se entiende muy bien las palabras de Juan de la Samaritana, cuando dice, créeme, mujer, que llega la hora en que ni en el monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. Según la nueva espiritualidad nacida en el seno de la Iglesia, si un cristiano quería pedirle algo muy importante a Dios, no era necesario que acudiese al templo de Jerusalén para que allí un sacerdote mediase entre Dios y ellos. Los cristianos podemos dirigirnos directamente a nuestro Creador. Hay mucha gente que nos dice, ¿verdad? También ahora.
Yo con Dios directamente, no necesito la iglesia. No necesito la iglesia. Y no habla del templo, habla de la iglesia como institución. Así lo dice Jesús a sus discípulos. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Jesús también afirma que se hace presente en la comunidad. Y esto es muy importante, fijaros, donde dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Por ello es posible y necesario orar en comunidad. También os aseguro que si dos de vosotros os unís en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en los cielos os lo concederá. El domingo fue los discípulos de Maús, ¿verdad? El Evangelio de los discípulos de Maús. Y recordar tres momentos en que los discípulos conocen a Jesús. En la fracción del pan, la comunión, la consagración. En la palabra, no ardía nuestro corazón. Y la comunidad. Habían dejado la comunidad, salieron de ella hasta Emaús y ahora que se han encontrado con Cristo, vuelven corriendo a la comunidad. ¿Y qué reciben en la comunidad? La presencia de Cristo. También el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón en comunidad. Recuerden el domingo pasado, Santo Tomás, como no estaba, no lo pudo ver. Cuando llega, ahí estaba Cristo en medio de la comunidad. Tomás, no seas incrédulo, sino fiel. Y dijo esas palabras tan bellas: Señor mío y Dios mío. Dice San Agustín que nos favoreció más la incredulidad de Tomás, que nos permitió a esta breve oración tan maravillosa, que la credulidad de los demás evangelios. Pues, antes, recordáis, como todos somos muchachos, pues en la misa, aquí en España se decía, Señor mío y Dios mío en la consagración. Lo decíamos. En América Latina se sigue diciendo. De hecho, yo cuando consagro el pan y el vino, en silencio digo, Señor mío y Dios mío. Eso está también claro. Ahora, ¿cómo era el sacerdocio en la iglesia primitiva? Ahí va a decirles, los protestantes tienen esos dos aspectos muy claros, donde dos o tres se reúnen, la comunidad y la palabra de Dios. Abre su corazón. Les falta la Eucaristía, el pan de vida, que estamos hablando del Evangelio de todos estos días, la fracción del pan, que es lo que les reconoció. Ardía su corazón, sí, comunidad, sí, pero cuando lo reconoce a Jesús, tiene encuentro con Jesús, cuando bendice el pan, en la fracción del pan, y entonces ya desaparece. Ahora, ¿cómo era el sacerdocio en la iglesia primitiva? Jesús constituyó como ministros suyos a los 12 para que en nombre suyo dirigieran a la comunidad cristiana y transmitiesen el Evangelio y celebrasen los sacramentos. Además de los apóstoles, luego hay 72 discípulos, ya otros distintos, apóstoles, discípulos y luego la masa, la gente que los seguía. Tras el nacimiento de la Iglesia, poco a poco se fueron definiendo los diferentes grados de ministros ordenados: obispos, el Nuevo Testamento habla de obispos, sacerdotes y diáconos, los 7 primeros diáconos. Pablo ordena, iban ordenando presbíteros en las iglesias, y sobre todo los apóstoles, cuando vieron que les desbordaba el trabajo, que no podían atender la predicación a las viudas, pues ordenaron a los 7 diáconos que se encargaron más bien de la economía, de dar a los pobres, ayudar a los pobres. No se definieron siguiendo el modelo del sacerdocio judío. En el sacerdocio del pueblo judío, el sacerdote era mediador entre Dios y los hombres y el pueblo. Eso es por un motivo muy sencillo. Ahora es diferente. Jesús es el único mediador, de tal forma que el sacerdote cristiano, en su labor ministerial, se limita a ser el instrumento que hace posible la acción de Cristo, alter Cristo, otro Cristo.
Hubo también otro gran cambio respecto a la religión judía. Al prescindir del templo de Jerusalén y sus sacerdotes, todos los cristianos pasamos a ser a nivel espiritual sacerdotes, porque para orar no necesitamos que otra persona medie entre nosotros y Dios, aunque debemos de hacerlo en el Espíritu, con la necesaria mediación de Jesús. Fijaros, en la misa todas las oraciones van dirigidas a Dios Padre, pero al terminar, ¿qué decimos? Por Jesucristo nuestro Señor. Es más, la oración consagratoria, lo que llama la anáfora, mientras la consagración, al final de la anáfora se dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, todo honor y toda gloria. Por Cristo nuestro Señor siempre. Que oramos es por Cristo. Solo en la misa, solo hay una oración que va dirigida a Jesucristo. ¿Saben cuál es? Cuando el sacerdote dice, Señor, antes de la comunión, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No miren nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Esa oración va dirigida al mismo Cristo. Pero las demás, todas son a Dios Padre por Cristo nuestro Señor. El texto de los Hebreos dice, se rechaza el antiguo de los sacerdotes judíos por ser el culto, por ser infructuoso y nulo. Y se nos dice que ha sido reemplazado por el nuevo culto cristiano en el que Jesús es el verdadero sacerdote, en cuanto que es el auténtico y único mediador entre Dios y el Padre. Así, con su sangre derramada a la cruz, Jesús se ha constituido en fuente de salvación eterna. Dejemos que nos lo explique el mismo autor de los Hebreos. Además, aquellos sacerdotes fueron muchos, porque la muerte les impedía perdurar. Pero este posee un sacerdocio perpetuo, porque permanece para siempre. De ahí que puedan salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo e intercede a su favor. Se refiere a Cristo. Así es el sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, incontaminado, apartado de pecadores, encumbrado por encima de los cielos, que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus pecados propios, como aquellos sumos sacerdotes, y luego por los del pueblo. Esto lo realizó Cristo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y es que la ley instituye sumos sacerdotes a hombres frágiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley hace que el Hijo de Dios sea perfecto para siempre. ¿Cuándo celebraron los primeros cristianos la misa, la Eucaristía? Los sacrificios que los sacerdotes judíos celebraban en el templo de Jerusalén son ahora reemplazados en la iglesia por la celebración de la Eucaristía. El sacramento en el que los cristianos hacemos memoria de la muerte de Jesús en la cruz, pues este es el único auténtico sacrificio tras el cual resucitó, venciendo al pecado y a la muerte. San Lucas, fijaros, nos dice que los primeros cristianos todos los días partían el pan en sus casas, celebraban la misa en las casas, es decir, celebraban la Eucaristía. Pero una vez que la iglesia se fue organizando, se hizo institución, pues esta pasó a celebrarse por el domingo, el obispo los domingos, el primer día de la semana, en recuerdo de aquel día que Jesús resucitó. Y solo, fijaros, se celebraba una Eucaristía en cada diócesis, de tal forma que servía para unir a toda la comunidad en torno a Cristo, que era representado por el obispo. A veces las personas nos hablan de que ¿para qué hace falta ir a misa por la televisión? No es lo mismo. Fíjate, ya acudían a ir a la comunidad, dos o tres, en nombre de Jesús y en torno al sacerdote que representa a Cristo, somos sacerdote. Ahora, en el siglo III fue elevado el número de sacrificios en muchas diócesis y se vio necesario celebrar varias Eucaristías el domingo. Asimismo, es entonces cuando comienza a celebrarse las primeras Eucaristías el primer día de la semana como consecuencia del desarrollo de las fiestas litúrgicas. Pues bien, un elemento importante de la liturgia, celebrada en los 3 primeros siglos, era la improvisación. Aunque ya existían algunos textos litúrgicos, los obispos tenían gran libertad para celebrar a su modo los sacramentos y la oración comunitaria. Pero esta acarreaba dos problemas. Por una parte, la calidad de la liturgia dependía mucho de la destreza del celebrante,
que promovió la difusión de ciertos errores doctrinales, pues algunos obispos no estaban suficientemente formados teológicamente. ¿Qué significa la fuga del mundo para las primeras comunidades? Los cristianos, en los 3 primeros siglos, se relacionaron con la cultura grecorromana de forma muy variada. Algunas comunidades optaron por formar guetos aparte de la sociedad, un poco al estilo judío, pues consideraban que el imperio era algo pernicioso y caduco, por eso los anacoretas se retiraban. La mayoría, sin embargo, optó por coexistir con la sociedad. Se abrían a todo que ésta le ofrecía, siempre y cuando no fuese contrario al Evangelio. En todo caso, los cristianos vivían interiormente una fuga del mundo, buscando experimentar en esta vida la eternidad, a lo que estamos llamados cuando resucitemos. Así lo explica, fíjense, en la carta de Diogeneto, un anónimo. Fíjense que esto es interesante, lo que dice. Los cristianos, en efecto, no se distinguen de las demás personas por su tierra, ni por el habla, ni por sus costumbres. Habitan sus propias patrias, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos y todos lo soportan como extranjeros. Toda tierra extraña es para ellos patria y toda patria es tierra extraña. Están en la carne, pero no viven según la carne. Están en la carne, pero no viven solamente de la carne. Pasan el tiempo en la tierra, pero tienen su ciudadanía en el cielo. Así, para decirlo brevemente, lo que es el alma del cuerpo, esos son los cristianos para el mundo. Bueno, aquí hay un tema, las mujeres, diáconos, en la era apostólica. ¿Hablamos de este tema o lo discutimos? ¿O hablamos? La figura de la mujer en la sociedad ha cambiado radicalmente en comparación con los tiempos antiguos y las perspectivas para el futuro podrían cambiar en el seno de la Iglesia. Por el momento, cuando estaba el Papa León por ahora apenas ha hablado 2 veces un poquito, pero brevemente. Pero el Papa Francisco sí ha participado en este tema. Se comprometió a escuchar a las mujeres con la guía espiritual y a instituir una comisión para estudiar el papel de la mujer en la Iglesia Católica. El 12 de mayo de 2016, ayer fue el aniversario que murió Francisco, hizo un primer año. El 12 de mayo del 16, con ocasión de la audiencia general a las superioras generales de las órdenes religiosas, una hermana preguntó al Papa por qué las mujeres estaban excluidas de los procesos de decisión en la Iglesia y de la predicación en la celebración eucarística, siendo así que, según las mismas palabras del Papa, el genio femenino es necesario en todas las expresiones de la vida de la Iglesia y de la sociedad. ¿Qué contesta el Papa Francisco? Hizo referencia a las diaconisas en la Iglesia antigua. Dice Francisco, parece que el papel de las diaconisas era ayudar en el bautismo de las mujeres, también para hacer las funciones sobre el cuerpo de las mujeres. O sea, fijaros qué interesante. Como había que ungir a las mujeres y había que meterlas en la piscina, no iban a hacerlo los hombres. Entonces, ¿quién hacía esto? Las mujeres. Entonces era un ministerio, prácticamente eran diaconisas. O sea, que bautizaban ya. Bueno, bautizar también puede hacerlo ahora, ¿eh? En caso de extremo, muchas enfermeras o eso pueden bautizar a un niño sin necesidad de que sea sacerdote, ¿eh? Tenían otra tarea. Fíjense que esta tarea es interesante. Primero, bautizar en la piscina. Segundo, ungirla en el cuerpo. No, un hombre no, en este tiempo ni se le ocurría a un hombre tocar a una que no fue su mujer. Pero fijaros, la otra tarea era, cuando había un juicio matrimonial porque el marido golpeaba a la mujer y ella iba al obispo a lamentarse, las diaconisas eran las encargadas de ver las marcas del cuerpo de la mujer por los golpes del marido e informar al obispo. Claro, no va a ir un hombre a ver a la mujer desnuda, lo hacían otras mujeres.
Esta es la diaconisa. Una labor interesante. Por último, dijo el Papa, quisiera constituir una comisión oficial que pueda estudiar la cuestión. Creo que hará bien a la Iglesia aclarar este punto. Estoy de acuerdo. Hablaré para hacer algo de este tipo. 3 meses después, el 2 de agosto, el Papa hizo honor a su compromiso e instituyó la comisión para estudiar el tema del diaconado femenino, sobre todo en la historia. La comisión pues ha hecho un trabajo muy bueno. Los evangelios y las mujeres, aunque esto lo hemos tratado, esta novedad del diaconado de la mujer, pues los periódicos se hicieron eco en el mundo católico, en el mundo no católico, provocando reacciones muy diversas y opuestas. Algunos consideran que el diaconado permanente de las mujeres es un regreso a lo que estaba en vigor en la Iglesia antigua y por lo tanto algo legítimo. Otros, por el contrario, consideraban el primer paso hacia el sacerdocio de las mujeres y estiman que esto no era posible en la Iglesia Católica. Es curioso, ahora han oído la Iglesia Anglicana, han oído, supongo yo, que la, la arzobispo de Canterbury es una mujer. Y esto ya antes con la cuestión de ordenación de homosexuales y de lesbianas, pues ya salió un buen grupo de la Iglesia Anglicana, ¿eh? Ya salió un buen grupo. Y sobre todo en Nigeria. Nigeria está el problema de los de los musulmanes violentos que raptan, matan, queman a cristianos con los templos con los cristianos dentro. Terrible lo que hacen en Nigeria. Pero la iglesia está creciendo mucho y están los dos grandes grupos, los católicos y los anglicanos. Entonces, ese mundo de Angola, que es uno de los países más grandes de musulmanes, era un problema porque se ordenaban lesbianas y homosexuales y los musulmanes tienen la lapidación para estos dos tipos de hombre y mujer, enseguida los anglicanos dijeron que no, 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 somos otra iglesia distinta. Una cosa es la iglesia anglicana en Inglaterra y otra cosa somos nosotros. Ya Estados Unidos se había separado de la iglesia anglicana llamándolo la episcopal. Pues claro, el jefe de la iglesia, el rey de Inglaterra, si se había independizado de Inglaterra, no iba a ser la reina, todavía la jefa de la iglesia, y no formó la iglesia episcopal. Ahora, con esto de la mujer, arzobispa de Canterbury, pues algunos también se han retirado de la iglesia, no lo aceptan, que la presidenta sea una iglesia. Pero de hecho, el jefe de la iglesia anglicana es el rey, y la jefe de la iglesia es una reina. ¿Eh? Una reina y el jefe de la iglesia. O sea, no es tan complicado. Eh, los evangelios muestran respecto a la mujer una actitud única, nueva y positiva en la antigüedad. Es una actitud libre de prejuicios. Jesús habla en público con mujeres, comportamiento que en la época era considerado poco digno de un maestro. Él se opone a todos los hombres, a que todos en nombre de la ley judía querían condenar a la adúltera y despide con un gesto afectuoso a María de Betania contra las críticas. Alaba a la mujer arrepentida, una actitud de amor muy superior a la de Simón el fariseo. Si este fuese profeta, sabría qué clase es la mujer que le está tocando. Otra cosa interesante. ¿A quién se apareció primero Jesús resucitado? Seguramente a su madre, no lo dicen los evangelios, pero fue a las mujeres. ¿A quiénes dio orden? Las características de los apóstoles, que era haber tenido en relación a Cristo resucitado y haberlo conocido antes, a las mujeres, María Magdalena y las otras mujeres. Por lo tanto, es interesante este acontecimiento. La última elección, que es lo que les digo. El Señor confió a María Magdalena el primer mensaje de resurrección, sobre el cual se funda el cristianismo, y su testimonio se difundió en el mundo entero mediante el anuncio del Evangelio. Jesús sabía bien que el testimonio de las mujeres iba a ser recibido como delirio,
el domingo este, dicen los de Maús, dice, bueno, ha muerto, pero y creíamos que iba a resucitar, nos había dicho, pero lleva 3 días y no hay nada que hacer. Claro que unas mujeres, es curioso, unas mujeres dicen que el sepulcro estaba vacío y unos ángeles se le aparecieron, pero el testimonio de una mujer no era valioso. Incluso los apóstoles también fueron algunos y vieron el sepulcro vacío, pero a él no lo vieron. De modo con María Magdalena sí, las 3 mujeres también, y luego ya Pedro y Juan, los demás apóstoles también, después de las mujeres. Entonces sabía muy bien Jesús lo que hacía. Lo iban a tomar como un delirio, pero las eligió igualmente para una tarea y para iluminar a los mismos apóstoles. Análogamente, la primera comunidad cristiana tiene un modo innovador de relacionarse con la mujer, hasta punto que este periodo es considerado por los estudiosos una primavera para el ministerio femenino. Varios historiadores están convencidos de que en el tiempo de la primera evangelización las mujeres no solo participaban en la misión, sino que dirigían también las iglesias domésticas. Bueno, el próximo día seguimos con el tema de la espiritualidad y seguimos con este tema. Vamos a ver qué nos dice.